Cristo vive. Amén. Amén. Les voy a invitar a que ocupen sus lugares, por favor, y vamos a examinar la palabra del Señor. Venimos listos para escucharla. Verán que el día de hoy les voy a invitar a que abran su Biblia, por favor, en Hechos capítulo 19, y vamos a continuar con la serie que se llama Ni tan nuevo ni tan normal. Y básicamente lo que hemos estado haciendo a través de esta serie es ir a través del libro de los Hechos, no como caminando por los libros de los Hechos, sino como yendo por tren. Hemos ido rápido porque hemos tratado de ver algunos principios fundamentales para la vida de la iglesia. Y es que no es por simplemente una buena idea o tratar de formular qué compartir y cómo compartirlo, sino más bien es en respuesta a la realidad que estamos experimentando. Hemos estado siendo parte, ustedes y yo, de un evento histórico. Estamos yendo a través de una pandemia y son casi 15 meses de estar yendo a través de toda la información que esto ha conllevado. Y la verdad es de que de alguna manera, obviamente, cada uno de nosotros podemos pensar que esta temporada no ha sido de la mejor. Pero por otro lado, también podemos considerar que Dios está haciendo su obra. God is working even through COVID. Dios ha estado haciendo su trabajo, Dios ha estado preparando los corazones. Y el día de hoy, precisamente en esa preparación que espero que el Espíritu de Dios esté haciendo en nuestras vidas como iglesia, estemos listos para el siguiente mensaje que lo he titulado Avivamiento, Revival. Y creo yo que, primero que nada, tengo que darte un concepto de lo que es avivamiento, porque no vamos a estar en la misma página, ni aún los teólogos, ni aún las personas que son muy sabias acerca de los movimientos históricos de la iglesia o de la teología bíblica, van a estar en el mismo acuerdo, van a usar las mismas palabras para referirse a lo que es un avivamiento. Así es de que después de yo examinar muchos de estos conceptos, te voy a dar el mío. I'm going to share with you my concept of revival. Y para mí un avivamiento es el mover del Espíritu Santo en y a través de una comunidad de discípulos. A revival is the moving of the Holy Spirit in and through a community of disciples. No estamos hablando de una renovación, no estamos hablando de lo que experimenta un solo individuo, estamos hablando de lo que experimenta una comunidad de discípulos. And as a community of believers, we should all desire to experience a revival. Como una comunidad de discípulos, creo que cada uno de nosotros deberíamos de anhelar, experimentar un avivamiento, un despertar. Y qué mejor oportunidad para experimentar un avivamiento que después de una pandemia. Qué mejor oportunidad de ver un mover del Espíritu de Dios de una manera asombrosa y muy exuberante, como tal vez nunca la hemos visto, que después de una pandemia. I think this is what we really need. Creo que esto es lo que realmente necesitamos. Un mover del Espíritu de Dios en nuestras vidas como una comunidad de discípulos. No necesariamente algo distinto, más bien algo fresco. No necesariamente algo nuevo, pero algo que el día de hoy podamos decir y podamos compartir con gran devoción, porque es nuestra vida ahora. Algunos de nosotros hemos vivido el cristianismo por los últimos meses a nuestra manera. Y a lo mejor le hemos tratado de dar una nueva forma a nuestra religiosidad. Pero gracias a Dios por su palabra, porque en su palabra encontramos cómo viven los verdaderos discípulos del Señor. Thank God for His Word. Because in His Word we find what really means to be a disciple of Jesus Christ.
Y hemos visto en gran manera la vida del apóstol Pablo como un discípulo del Señor, como alguien que verdaderamente se zambutió en esta idea de seguir a Jesús paso a paso, de vivir en su camino con su corazón. Y hemos visto grandes hazañas de cosas que Dios ha hecho a través de este hombre. Y bueno, a la fecha ya lleva 2 viajes misioneros y el día de hoy vamos a ver parte de su tercer viaje misionero. Paul has been all over the world at this point. Pablo ya ha andado por todos lados. Y nos dice la escritura en Hechos capítulo 19 versículo 1 que Pablo llegó a Éfeso y allí encontró a unos discípulos. Di conmigo discípulos. Allí él encontró a unos discípulos. Y luego dice el versículo 2 que él les preguntó, ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos dicen, no, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. So Paul found this small community of disciples and then he asked them, did you receive the Holy Spirit? And they were like, what are you talking about? ¿De qué estás hablando? No tenemos idea de lo que tú nos estás diciendo. No puede computar en nuestra mente. No lo podemos relacionar con nada de lo que sabemos. Y entonces nos damos cuenta que el apóstol Pablo empieza a tener una conversación con ellos y lo primero que les pregunta es, cuando ustedes se bautizaron, ¿de qué manera se bautizaron? What baptism did you receive? Entonces ellos le responden, hemos recibido el bautismo de Juan. Tú sabes, aquel hombre que se levantó en el desierto para proclamar, para preparar el camino del Señor. Que él invitaba a las personas a venir a arrepentirse. Y ahora Pablo en esta conversación les hace saber que ese bautismo de Juan era un llamado, era una preparación para el Mesías prometido, que ese era un bautismo de arrepentimiento, pero que no habían experimentado lo bueno. Y el apóstol Pablo les recuerda que Juan el Bautista invitaba a las personas a creer en Jesús. John the Baptist was telling people to believe in the one to come, in Jesus. Y este grupo de discípulos en Éfeso escuchó bien a Pablo y decidieron bautizarse. They were baptized in the name of Jesus. Se bautizaron este grupo de discípulos que no sabían que el mensaje de Juan ya había llegado a una plenitud. Ya se había cumplido, que el Mesías ya había entregado su vida y había resucitado al tercer día. Entonces se bautizaron en el nombre de Jesús. Y Hechos capítulo 19, versículos 6 y 7 dice, cuando les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. The Holy Spirit came over them. Eran un total de 12 hombres, eran 12 individuos, 12 men experiencing the power of the Holy Spirit. El asunto es que estos 12 empezaron a vivir en la plenitud del Espíritu. These 12 men started to live in the fullness of the Spirit. Ellos empezaron a experimentar lo que el Espíritu de Dios es capaz de hacer en la vida de un individuo. Experimentaron perdón, experimentaron regeneración, estaban siendo santificados, estaban siendo transformados. They were living it, lo estaban viviendo. They began to walk in the power of the Spirit as well. Y empezaron a caminar en el poder del Espíritu. Empoderados por Dios mismo, en la tercera persona de la Trinidad que ahora habitaba en ellos, ahora adoptaron la misión y se convirtieron en campeones de la misión de Dios. As a result, they began to champion the mission.
por todas oportunidades, por todos lados donde ellos estaban, empezaron a proclamar las buenas nuevas de salvación. Entendieron que necesitaban bautizarse porque entendieron la gran comisión: vayan por todo el mundo y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles todo lo que yo les he enseñado. Ellos ahora están vendidos a esta misión. Y de alguna manera, mientras yo leía el libro de Hechos capítulo 19, tenía esta convicción de que esto sería algo muy especial, que pudiéramos vivir, que pudiéramos experimentar tú y yo. Y desde mis lentes, no desde unos lentes teológicos, no desde unos lentes de la historia de la iglesia, desde mis lentes como pastor, esto es lo que anhelo, esto es lo que deseo para ti y para mí. This is my desire, that we will experience revival. Mi deseo es que experimentemos un avivamiento, porque lo que teníamos hace 15 meses era bueno, pero está muy lejos en el pasado. 15 months. It's been a long time. Y no podemos esperar volver a las mismas prácticas. No podemos esperar volver a las mismas tradiciones. No podemos esperar volver a lo mismo que teníamos antes. Tenemos que experimentar el Espíritu de Dios de una manera fresca y auténtica, como familia en el Señor que somos. Dale palmas al Señor, claro que sí. No puede ser de otra manera. Un avivamiento envuelve a los discípulos en evangelismo. Quisiera yo ver esto. Absolutamente, es lo que Dios quiere para nosotros. Absolutamente, un avivamiento envuelve a los discípulos en evangelismo. A revival engages disciples in evangelism. Dice que vamos a ver este concepto a dónde nos lleva. Si queremos avivamiento, ¿qué es lo que estamos diciendo que queremos? Si queremos avivamiento, estamos diciendo que queremos ir a publicar las buenas nuevas de salvación sin temor alguno. Que queremos salir de nuestros capullos, o como las avestruces, queremos sacar nuestras cabezas del hoyo y empezar a mirar a las personas con compasión y hablarles acerca de Jesús. Because there's people around us that need the gospel, that need hope, that need Jesus. Esto es lo que hizo Pablo en el versículo 8. Dice: Pablo entró en la sinagoga y habló allí con toda valentía. Di conmigo: valentía. ¿Por cuánto tiempo? 2 horas, 1 hora, 3 horas, 3 días. No, 3 meses. Con valentía. Discutía acerca del reino de Dios, tratando de convencerlos. Buscaba persuadirlos. For 3 months he was arguing in the synagogue about the kingdom of God. This is important. Esto es importante. Él lo creía. Y cada oportunidad que tenía hablaba acerca del reino de Dios y cómo el reino de Dios se había acercado a nosotros por medio de la persona de Jesucristo. Algunos lo aceptaron, pero algunos lo rechazaron públicamente y aún maldijeron el mensaje. ¿Y por qué habría personas que rechazaran este evangelio? Why in the world they rejected this message, some of them? Porque el evangelio es ofensivo. El evangelio no es como una caricia al alma del pecador. The gospel is offensive. Y las personas estaban escuchando que eran pecadores y que necesitaban un salvador. Que no eran buenos como ellos creían que eran buenos. Que su religión no les servía para nada como ellos pensaban que les servía. El apóstol Pablo ve la necesidad
de empezar, en lugar de enfocarse en los que lo odiaban, instead of focusing on the haters, he started focusing on those who received the gospel. En lugar de estarse enfocando en aquellos que lo odiaban, empezó a enfocarse en aquellos que querían crecer, aprender, madurar. Paul began to invest himself in those who believed. Empezó a enfocarse en aquellos que creyeron. Es que un avivamiento crea oportunidades para el discipulado. Algunos de nosotros soñamos con la idea de estar discipulando a personas. Cuando vemos el capítulo 19 de los Hechos, si lo vemos con unos lentes de avivamiento, ¿por qué lo vemos como unos lentes de avivamiento? Porque no es algo que hemos estado experimentando a través de los últimos 15 meses y a lo mejor algunos de nosotros a través de los últimos 15 años. Your revival creates opportunities for discipleship. ¿A cuántas personas has discipulado últimamente? ¿Cuándo te has dejado discipular? Un avivamiento crea estas oportunidades. Y el discipulado no solamente tiene que ver con enseñar doctrinas teológicas. Claro que no, absolutamente no. ¿Me escuchaste bien? Di conmigo, no. Algunos de ustedes no están convencidos de eso. Pero el discipulado no tiene que ver solamente con enseñar verdades teológicas, tiene que ver con modelar cómo se vive la vida cristiana. It's about modeling how to live the Christian life. That's discipleship. How to be a parent. How to be a child in your family. Cómo es ser papá de acuerdo a la escritura, cómo es ser hijo o hija, cómo es ser estudiante, cómo debo de tratar a los demás. Discipleship is more than knowledge. El discipulado es más que conocimiento. Algunos de nosotros sabemos mucho de la Biblia y yo sé que a lo mejor algunos de nosotros saben, algunos de ustedes saben más que yo de la Biblia. Estas no son competencias de conocimiento. Esto se trata de reflejar el carácter del Señor a las personas que están a nuestro alrededor. Ahora, ciertamente, sin doctrina sólida, un avivamiento no va a cumplir su propósito. Without sound doctrine, a revival won't fulfill its purpose. That's for sure. Se necesita enseñar, se necesita entrenar en la palabra del Señor. Y esto es lo que estuvo haciendo Pablo. En el versículo 19, la segunda parte dice: así que Pablo formó un grupo aparte con los discípulos y a diario debatía en la escuela de Tirano. He took the disciples with him and had discussions daily in a lecture hall. Esta es la primera vez en donde vemos a la iglesia del Señor reuniéndose en un edificio que no es la sinagoga, que no son casas. Rentaron un edificio público para estar siendo entrenados en el temor, en el conocimiento del Señor, en la teología bíblica y, escúchame bien, práctica, porque no puedes estar con Pablo 2 años y solamente aprender teología. Esto continuó por espacio de 2 años. This went on for 2 years. De modo que todos los judíos y los griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar la palabra del Señor. What is happening here? This is so just not normal. ¿Qué está pasando aquí? Esto no es normal.
La ciudad de Éfeso era una ciudad muy idólatra, era una ciudad más grande que la ciudad de Escondido. Alrededor de 200 o 250,000 habitantes, personas viviendo en ese lugar. En 2 años del apóstol Pablo estar en Éfeso, toda la gente conoce acerca de Jesús. In just 2 years, everyone heard the name of Jesus in Ephesus. No era nada más escuelita teológica, era escuelita práctica, era aprendiendo y practicando. No nada más era sentarse en un saloncito de clase y escuchar la exposición palabra por palabra, el griego y el hebreo, lo cual no digo que está mal, pero esa no era la estrategia de Pablo. La estrategia de Pablo era aprendiendo y caminando. En 2 años. Y cuando ves tu vida con los lentes de la Escritura, en realidad te da reflexión para tu alma. Y como iglesia, si viéramos la Escritura como algo que nos quiere radiar y nos quiere enseñar, aprenderíamos mucho el día de hoy. I've been here for 7 years. We started this ministry 6 years ago. He estado yo en esta ciudad 7 años. Hemos iniciado este ministerio hace 6 años. No sé tú qué es lo que pensarás al respecto, si es un ministerio exitoso o no. Pero cuando lo comparo con lo que Dios está haciendo a través de Pablo y estos 12 discípulos nuevecitos, absolutamente no tengo nada que decir. What is happening here is something different. Todos estaban siendo expuestos. Todos judíos y griegos que vivían en la provincia de Asia, esto es en Turquía en aquel tiempo, todos estaban escuchando la palabra del Señor. It took the disciples 2 years to share the word of God with everyone in Ephesus. Di conmigo todos. Ahora en English, everyone. Qué bonito sería, ¿sí o no? Recuerdo que cuando llegué aquí hace 7 años, eso era uno de los deseos de mi corazón. Tú sabes, a veces estás viendo la palabra y Dios te recuerda algunas cosas, algunos sueños gigantes que tú piensas que nunca los pudiste lograr y que ya se quedaron ahí en el pasado. Y Dios de alguna manera me está dando la oportunidad de revivir ese sueño. Revival, right? Cuando yo llegué a esta comunidad, me acuerdo que una de mis ideas en mi cabecita diminuta era que toda la gente en Escondido supiera que en Emmanuel Faith había un ministerio en español. Y sabes qué empecé a hacer, hicimos boletines, hicimos panfletos y los empezamos a repartir por todos lados, pero eventualmente dejé de hacer eso. ¿Y sabes por qué lo dejé de hacer? Lo dejé de hacer porque muchas personas que abrían su puerta hablaban en inglés y yo me sentía tan inadecuado que dejé de hacerlo. Me dio mucho mello. I didn't know how to communicate with people in English. And I stopped doing something that God put in my heart from the very beginning of this ministry. Pensando cómo el tiempo ha pasado y son 5 años de eso, ya no es lo mismo. Mi inglés no es perfecto, pero ahora puedo ir a hacerlo y no importa quién abra la puerta. You see what I mean? Y lo mismo sucede con esta congregación. No estamos limitados en ninguna manera. No hay limitación alguna para nosotros. We can go into our community in Spanish and in English. No hay barrera. La pregunta es,
Queremos que todos sepan. Queremos que todos conozcan. En Éfeso se convirtió en una realidad. Y la pregunta para nosotros es: ¿cuántas personas en nuestra comunidad saben acerca de nuestro ministerio en español aquí en Emmanuel Faith? ¿Cuántas personas hemos guiado a Cristo Jesús? ¿A cuántas personas hemos discipulado? How many people know about us? How many have been led to Jesus? How many have been discipled by us? Esa es la pregunta. Otra cosa que aprendemos acerca de un avivamiento es que expone la falsa religiosidad. Revival exposes false religiosity. There's fake Christianity out there. Hay cristianismo falso por todos lados en donde volteemos. Y lo que un avivamiento hace es exponer lo que es real. Y cuando lo real se está haciendo público a la vista de todos, no va a haber falsedad que pueda competir con lo real. Versículo 11. Dice que Dios hizo extraordinarios milagros a través de Pablo. God did extraordinary miracles through Paul. Los enfermos estaban siendo sanados, los endemoniados estaban siendo liberados y los charlatanes quisieron hacer las cosas como Pablo las hacía y no les funcionó. God was doing something amazing, miracles, healing. It was the move of the Spirit in the first century church in Ephesus. Y hubo quienes quisieron imitar. Some charlatans tried to imitate Paul and began to pray in the name of Jesus as well. I mean, if it's working for Paul, it's going to work for me, right? Entonces estas personas, 7 hijos de un sacerdote llamado Esqueva, o sea, personas que tenían conocimiento religioso, ahora quieren usar el nombre de Jesús para expulsar demonios. ¿Y sabes qué es lo que sucede? Lo que has estado viendo en la pantalla en el versículo 15. Un día el espíritu maligno le replicó: conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. They were supposedly delivering, a person from a evil spirit. The demon answered, I know Jesus. I know Paul. But who are you? ¿Quién eres tú? Nunca he escuchado de ustedes. Lo sorprendente es que el demonio sabía quién era Pablo. Lo más sorprendente es que el demonio sabía quién era Jesús. Porque eran famosos por todos lados. El nombre de Jesús era famoso por la proclamación del apóstol Pablo y de sus seguidores en la ciudad de Éfeso. Todos sabían, demons included. Todos, everyone knew about Jesus and about Paul. Avanzan y abalanzándose. Una larga palabra. Y abalanzándose sobre ellos, el hombre que tenía un espíritu maligno los dominó a todos, 7 contra 1. Olvídate de WrestleMania. 7 contra 1. Y este hombre, posesionado por un espíritu maligno, los dominó a todos. Los maltrató con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. The demon gave them such a beating that he sent them home naked and bleeding. Todos en Éfeso sabían quién era Pablo, quién era Jesús.
Y a causa de este hecho que sucedió, en donde se dieron cuenta, el nombre de Jesús es poderoso, el nombre de Jesús es magnífico, el nombre de Jesús es grande, pero no lo puede usar cualquier persona, lo tiene que usar alguien que cree en Él, alguien que se ha bautizado en su nombre, alguien que está experimentando la tercera persona de la Trinidad en su vida, el regalo del Espíritu de Dios, el otro Consolador. Solamente esa clase de personas pueden publicar en el nombre de Jesús y va a haber milagros, va a haber prodigios. Y el nombre del Señor se levantó en la ciudad de Éfeso. The name of the Lord Jesus was held high in honor in Ephesus. Ya no les creyeron a los charlatanes y falsos religiosos. Ahora sabían que había algo auténtico, una auténtica relación con Dios por medio de Cristo Jesús. Había vidas transformadas alrededor de ellos, y los milagros y prodigios que estaban sucediendo eran solamente en el nombre de Cristo Jesús, por personas respaldadas por el poder del Espíritu de Dios. Era algo especial, era un avivamiento. ¿Te atreves a decir conmigo avivamiento? Yeah, it was a revival. Something different. Algo que muchos de nosotros no hemos experimentado, y tristemente muchos de nosotros jamás experimentaremos en la vida cristiana en América y muchos alrededor del mundo. People were experiencing new life in Christ. People were being transformed by the power of the Spirit. Nueva vida, transformación por el poder del Espíritu de Dios. Y eso, ¿cómo se hizo notar? Eso, ¿cómo se hizo ver? Bueno, se hizo ver de la siguiente manera. Un avivamiento produce transformación social. Y revival produces social transformation. Una renovación es pasar de muerte a vida de un solo individuo. Eso le podemos decir que es una renovación. Un avivamiento no es algo que experimenta un individuo. Un avivamiento es algo que experimenta una comunidad de discípulos. Acuérdate, gente que ha sido transformada, gente que ha sido cambiada, son los que cambian el mundo. Changed people change the world. ¿Te imaginas un avivamiento como esos aquí en Escondido? ¿Lo puedes imaginar? ¿Lo tienes en mente? La siguiente pregunta es más profunda. ¿Lo has orado? ¿Lo has orado? ¿Lo has anhelado? ¿Lo has deseado? ¿Cómo te imaginas que sería un avivamiento impactando nuestra comunidad? How do you imagine a revival impacting our community, impacting our city? En Éfeso se hizo muy evidente un buen número de los que practicaban la hechicería, que eran muchísimos. En Éfeso juntaron sus libros en un montón y los quemaron delante de todos. Many repented and burned their false religions objects publicly, que todos supieran que ya no iban a vivir de la misma manera, que ya no iban a adorar a los mismos falsos ídolos, que ya no iban a estar jugando con hechicería, practicando brujería, viviendo en paganismo. ¿Cómo sería un cambio así en nuestra comunidad? Think about Escondido for a minute. Yo no sé qué es lo que veas tú, pero te voy a decir qué es lo que veo yo. En nuestra comunidad hay mucho abuso de los hombres hacia las mujeres en los hogares. En nuestra comunidad hay mucho rechazo de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. En nuestra comunidad hay mucho alcoholismo. La gente solamente está esperando el fin de semana para aventárselo
hundidos en la jarra. En nuestra comunidad hay mucha drogadicción. En nuestra comunidad hay muchas personas adictas a la pornografía. Hay muchas personas involucradas en el crimen. Así es de que imagínate por un momento una comunidad, a community with less abuse, una comunidad con menos abuso, una comunidad en donde las familias están unidas, una comunidad en donde no hay tanto abuso de alcohol y de drogas y de crimen. ¿Te imaginas? Imagine a community with strong families, with better education and less poverty. ¿Te puedes imaginar algo así? Eso es algo que nuestro presidente lo desea. Eso es algo que nuestro gobernador lo desea. Eso es alguien que la persona que está sentada en el City Council aquí en Escondido lo desea. Pero no tienen ese poder, no tienen esa habilidad, no tienen ese mensaje. Es la iglesia quien tiene ese mensaje que transforma hasta el más vil pecador. We are the ones who have the message that can make this kind of impact. Luego nos dice el verso 20 que de esta manera la palabra del Señor empezó a expandirse rápida y poderosamente. In this way, the word of the Lord spread powerfully. Porque se hizo público el cambio, se hizo pública la transformación. Ahora obviamente pudiera haber terminado este capítulo muy bonito, pero tenemos también nosotros que informarnos que en la experiencia de Pablo en Éfeso, un avivamiento intensifica la oposición. A revival intensifies the opposition. It's not gonna be easy. No va a ser fácil. El maligno no va a estar. Muy bien, Emanuel Faith en español. Vayan y prediquen el mensaje y que las personas sean impactadas por el mensaje. Absolutely not. Expect opposition. The preaching of the gospel always results in opposition. La predicación del evangelio siempre va a resultar en oposición. Porque el evangelio confronta nuestra manera de vivir. The gospel confronts our lifestyles. Por eso no es algo que vamos a abrazar muy fácilmente. Dice el verso 23, por aquellos días se produjo un gran disturbio a propósito del camino. A great disturbance arose in protest of the followers of the way. Ya no les gustó, porque los negocios estaban fallando. Porque las personas ya no estaban consumiendo lo que las personas en esa ciudad estaban queriendo que la gente consumiera. Había una transformación no solamente personal y a nivel congregación, sino a nivel social. Yo sé que tú sabes que necesitamos experimentar transformación en nuestra sociedad. We need change in our community. Pero no va a empezar allá si no empieza aquí primero. It won't start out there. It has to start here. Como lo sé, mira, te enseño lo que sería el siguiente principio de un avivamiento. Un avivamiento conlleva a actos de amor. Y esto no lo vas a encontrar en el texto. Esto lo vas a encontrar en el último libro de la Biblia, escrito años después de que Pablo tuvo esta experiencia en Éfeso. Y el libro de Apocalipsis no lo escribe Pablo. This is not Paul talking, this is John. El que nos hace saber que un avivamiento conlleva a actos de amor. John makes sure that Ephesus knows that a revival leads to acts of love. En el último libro de la Biblia, le dirige esa carta a 7 diferentes iglesias. A la primera de ellas que se dirige es a la iglesia de ¿quién crees? De Éfeso. Es la primera mencionada.
And John pretty much tells them, you guys have done so good. Básicamente Juan les dice, ustedes a través de los años han hecho cosas muy buenas, iglesia de los Éfesos. Pero algo pasó. Something happened. Sin embargo, tengo algo en contra de ustedes, que han abandonado su primer amor. You have forsaken the love you had at first. Cuando leí este versículo en la Escritura, cuando lo leí en el último libro que tenemos en el canon bíblico, me pude dar cuenta que históricamente Juan ya está unos años después de lo que se vivió en Éfeso. Y por implicación, lo que se vivió en Éfeso era amor genuino. Amor propio, amor hacia la familia, amor hacia la comunidad, amor hacia la ciudad. It was love making an impact in Ephesus years ago. Y ya no estaban teniendo ese impacto porque ya no tenían amor. ¿Cómo estamos en nuestro amor? ¿Qué tanto amamos a nuestra familia? ¿Qué tanto amamos a nuestra gente latina en esta comunidad y a los que son diferentes a nosotros en esta comunidad? ¿Qué tanto amamos a aquellos que son cristianos en escondido y a aquellos que no lo son? How much do we love those around us? Algunos de nosotros tenemos que volver a nuestro primer amor para empezar en avivamiento esta post-COVID temporada. We need love to engage in a different way in this post-COVID season. ¿Están conmigo o no? Pónganse de pie, por favor.